del venerable pan de maíz. Percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos en este día 23 de abril? Miren cómo pasa el tiempo, cómo pasan las cosas. Aquí estamos en la 107.1 Chololan Radio. Soy Raúl Chiquito y estamos en el programa Venerable Pan de Maíz, aquí desde Tlaxcalancingo, Cholula, Puebla. Y cómo suceden las cosas, pero algo que volvió a suceder y es importante, pues la lluvia. Estas gotas de agua que cayeron del cielo en estos días son como aire fresco que penetró por las ventanas de todos ante el enorme calurón que se estaba sintiendo. Bueno, ya hacía como 2 o 3 años que en abril no llovía. Y hoy pues nuevamente llegan las lluvias en esta época por los fenómenos que estamos padeciendo y los fenómenos naturales climatológicos. Pero aquí están y qué bueno, ¿no? Representan muchas cosas. Eso de que pues caiga lluvia del cielo, pues imagínense, usted vaya a otros planetas de otras galaxias y encuentra un planeta así en donde del cielo cae agua. Pues quién sabe si lo encuentre, a lo mejor sí, a lo mejor no. A veces en lugar de agua caen otras sustancias, otras cosas, pero aquí no, aquí cae agua de eso que llamamos cielo. Yo creo que por eso en náhuatl le pusieron este nombre. Hay una frase en náhuatl que dice Yahui inatl atl Yahui inatl ilhuicatl, o sea, baja o cae agua del cielo, o sea, Ia inilhuicatl. Yo creo que de Ia inilhuicatl, agua del cielo, se derivó la voz Ia, Iatl, Kiatl y luego Kiahuitl. La palabra Kiahuitl, que es lluvia. Algo así pudo haber sucedido con la evolución de esta lengua. No lo sabemos, pero algo parecido pudo haber sucedido. Pero estamos aquí, aproximándonos a las fechas de mayo, las fechas que van llegando, donde hay tantas celebraciones. Pero pues por lo menos, por principio de cuentas, en estos días, pues algunos asuntos que se pueden conmemorar. Una de ellas es el 22 de abril de 1519.
llegan a las costas de ahí, de lo que se llamó la Chalchiucuepan o Chalchiucuecan, que quiere decir donde hay montoneras de jade, pero más bien es arena, lo que había ahí. Se dejaron ver unas casas flotantes, que ya se tenía cierta noticia de ellos, sobre todo pues al centro de México sí llegaban noticias de que primero aparecieron por ahí por las costas de Yucatán y luego por la región de Tabasco. Cosas extrañas, se hablaba de cosas extrañas, de hombres extraños, por allá lejos. Pero en 1519, el 22 de abril, aparecen estas casas flotantes en el mar y pues causan el asombro, porque pues aquí había embarcaciones, pero no tan grandes, era para surcar pequeñas distancias, sobre todo en los ríos y lagos, y no estas enormes embarcaciones que así se les pareció, y les pareció ver más como casas flotantes o casas voladoras, porque tenían alas que llegaron tal vez volando, flotando, quién sabe cómo. Es como si en la actualidad se hiciera realidad esto que tanto se dice, que llegan naves extraterrestres, que es por hasta ahorita puro invento. Pero qué tal si va llegando una de estas naves, lo vamos viendo todos, y pues sí, causaría sorpresa y todo lo que ello conlleva. ¿Qué es? ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Qué vienen a hacer? Así se vieron estas naves este 22 de abril de hace ya bastante tiempo, puedo decir 23 años, 24 años de que esto sucedió en las costas. Llegaron en un día aquí a la costa de este lugar de Chalchicuepan, y llegaron en Viernes Santo, o sea, justo el día de que se conmemoraba también la crucifixión de esta deidad, Jesucristo. Y por esta razón entonces Hernán Cortés le va a llamar al lugar donde está la verdadera cruz, o sea, el lugar de la verdadera cruz, porque por todo el mundo cristiano se pregonaba que estaba la cruz verdadera en donde fue crucificado Jesucristo. Y entonces, para decir algo semejante, entonces él, Hernán Cortés, dice: aquí está la verdadera cruz, la Vera Cruz, y así le llama a este primer asentamiento que va a fundar como el lugar de la Vera Cruz, y va a ser un cabildo, y va a ser toda una fundación en este sitio. Así es como nace Veracruz, cerca de un lugar, de un pueblo que se llama Quiahuistlán o Quiahuistlan, habitado por totonacas, y que va a entrar en contacto con ellos. Después se va a ir a un pueblo cercano donde hay un cacique que dicen que estaba gordito, Zempoala, y va a entrar en unión con ellos, va a hacer tratos y va a empezar el proceso tan complejo que hoy todavía siguen llamando la conquista de México. Pero es un hecho que recordamos en este día, en estas fechas que estamos aquí, pues viendo los acontecimientos que se van sucediendo. Otra cuestión que también, eso fue el lunes pasado, el lunes pasado se conmemoró el Día de la Tierra, y así ya lo determinó, pues al parecer la ONU, la UNESCO, que se va a dar un día para recordarnos que estamos en un planeta
el planeta Tierra, en donde vivimos, de donde nacimos, a donde crecimos, estamos, y a donde vamos a ser, pues a llegar a ser sepultados, a fundirnos con ella de alguna manera, porque somos parte de la Tierra, de este planeta. Los elementos que la componen, pues son los elementos que nos componen a nosotros. Y todo lo que es ella, pues somos nosotros. No tenemos otro lugar a donde ir, otra casa, otro ambiente. No, es el único lugar en donde debemos de estar, y por ser nuestro hogar deberíamos de cuidar, deberíamos de preservar, porque es el único que tenemos. Se dice, hay noticias de que aparecen planetas habitables, según dicen algunos, que se parecen a la Tierra, les llaman exoplanetas, muy parecidos a este planeta, y dicen, hasta allá encontraron agua y todo. Pero, pues, si vamos allá, imagínense que tuviéramos una nave que nos pudiera trasladar hacia esos lugares, a ese planeta. Y bueno, esto del agua, pues sí lo encontraríamos. Pero vamos a ir a un mensaje, a un periodo de mensajes, y regresamos aquí, a Venerable Pan de Maíz. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el jengibre tiene propiedades antiinflamatorias para aliviar la tos y la gripe? Puedes cortar un pedazo de jengibre y hacerlo en té, tomando una taza de té 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Jestli, sangre nueva. Un espacio para revitalizar tu espíritu. Música, danza y tradiciones. México recorriendo nuestras venas. Acompáñanos a reconocer nuestra identidad. Te esperamos los días miércoles a partir de las 7:35 de la noche. Con el profesor Simeón Toribio Miscoat. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Regresamos a Venerable Pan de Maíz y les digo, llegamos a este planeta, encontramos agua, pero nada más. Resulta que, por ejemplo, las presiones que ahí tiene ese planeta, pues son diferentes a las que tenemos aquí. Y entonces, pues no sobreviviríamos pues nada más por un aumento o una disminución de la presión atmosférica, bastaría para no poder estar allí, existir ahí. Otra cuestión, bueno, a lo mejor no es la presión, sencillamente no hay oxígeno. Sí hay agua, ahí la vemos correr, pero no hay oxígeno para respirar. O tal vez sí la hay, pero
en una cantidad mínima, pero junto con el oxígeno están otros gases que son nocivos para el ser humano, y entonces pues no se puede. No podríamos respirar aunque hubiera un poco de oxígeno. O sea, son tantas las variables que deben de existir para que podamos realmente adaptarnos a otro planeta, que es muy difícil, muy complicado. Y eso las que se parecen a la Tierra. De contar las demás que no se parecen en nada. Entonces no, es la única casa que tenemos nosotros, nuestra Tierra. En náhuatl, tierra se dice tlali, para nombrar, sobre todo esto que nosotros metemos la mano en un surco, en un monte, en una montonera, lo que sea, lo que agarramos es tierra, es esto que se desmorona en nuestras manos y cae, es tierra, así se llama, tlali, y por deferencia, así se le nombra también al lugar, tlali, tlalticpac, que quiere decir estar sobre la tierra, tlalticpac, vivir, estar sobre la tierra, y eso es lo que estaríamos. En maya, tierra se dice Kaab, el Kaab, la tierra. En purépecha, Echeri. En otomí o ñañú se dice Shmail. Y cada pueblo pues lo va nombrando de acuerdo como le fue encontrando. Pero la tierra es pues nuestra casa, nuestro hogar, nuestro sustento. De tal manera que se le consideraba así, se le veía así, se consideraba que era el lugar de donde nacemos y el lugar a donde retornamos. Es un vientre materno del que salimos y al que retornamos. Nos da vida, pero también nos acoge en la muerte. Eso era el pensamiento prehispánico y por lo tanto pues venerable. Y por lo tanto es madre, o sea, es femenina, porque nos pare, nos da luz, nos hace vivir junto con los otros seres vivos y todas las plantas que existen. Pero vamos nuevamente a retornar a ella, a fundirnos con ella para crear nuevas especies vivientes. Es lo que en realidad sucede. Nos reintegramos a ella como materia orgánica porque vamos a dar vida a otros seres vivos. Hagan ustedes de cuenta que nosotros, la materia de la que estamos hechos, a lo mejor en algún tiempo formó parte de otros seres vivos, que es seguro, de otros, ya sea plantas o animales, no sé, un dinosaurio o cualquier otro ser vivo que existió con anterioridad. Esa materia ahora forma parte de nosotros. La materia orgánica del planeta se está reciclando desde que ésta generó vida, porque es un milagro que haya generado vida y es un milagro que nos haya generado a nosotros. Es más bien una coincidencia, una casualidad del universo que nosotros estemos aquí. Por ejemplo, los científicos descubrieron que los dinosaurios desaparecieron porque cayó un meteorito hace ya 60 millones de años. Pues si ese meteorito no hubiera caído, si en ningún momento ningún meteorito hubiera caído, ahorita los dinosaurios siguieran acá, y quién quita y alguno de ellos hubiera ya desarrollado una mente inteligente. No lo sabemos, pero nosotros no estaríamos. Entonces es el azar el que dicta las cosas. Y estamos en este planeta, estamos en ella, estamos vivos, pero no lo estamos cuidando. Nos estamos portando mal. Y entonces hay un llamado universal, un llamado de mucha gente para decir, vamos a destinarle un día a la Tierra para reflexionar sobre este hecho, ¿no? Que estamos en un planeta que es nuestro hogar y es el único lugar que tenemos.
De ahí por eso provino la palabra ecología. La ecología es el cuidado del medio ambiente, pero ecología viene de la voz griega oikos, que quiere decir casa, y logos, que es estudio o tratado. O sea, el estudio o tratado de la casa, de nuestra casa. O sea que la tierra es nuestra casa. Y la ecología trata precisamente de este fenómeno, de este hecho, de ver cómo cuidarla, cómo preservarla, para preservarnos nosotros. Esta contaminación que se está haciendo por los basureros, como aquí en Cholula, que tenemos un basurero tremendo, que ahí se está yendo toda la basura de todos los pueblos y los municipios, y están contaminando. Nosotros no lo sabíamos o no lo sabemos. Ahorita los que estudian ya han visto que todas las sustancias nocivas de la basura se están filtrando y están llegando hasta los mantos freáticos y están llegando hasta nosotros por medio de ellos. Y la autoridad no dice nada porque ese basurero es propiedad de un político que tiene influencias y entonces pues no le interesa el negocio, como dicen. Tenemos de la basura, hacemos un negocio pero para mal. Y ahorita reaccionan los pueblos de Cholula y están en contra de esto que está sucediendo. Y es una forma de decir ya basta de contaminar la tierra, porque es una contaminación que estamos haciendo, de degradarla, de hacer que se envenene, de envenenarla. Cuando estamos fumigando las plantas, cuando estamos aplicando el glifosato, por ejemplo, en los nopales, en los sembradíos y todo, estamos envenenando, ¿no? A lo mejor a nosotros nos es negocio, pero en realidad la tierra se está envenenando, estamos envenenando a otras personas y estamos acabando con una vida que está ahí y que es muy susceptible, como la vida de los insectos. Entre ellos, por ejemplo, las abejas, que son el real sustento de la vida de nosotros, de que haya frutos, de que haya flores y todo, porque polinizan todo. Y nosotros, por nuestra ignorancia, estamos acabando con todo, así, tranquilamente. Entonces, ahorita que reaccionan los pueblos, reacciona la gente y empieza a decir ya basta, pues entramos en conflictos. Y los poderes que están al frente, que deberían de estar con nosotros, pues no lo están. De alguna manera ven hacia otro sitio, ven la realidad de otra manera y estamos por eso en esto. Y esto sucede en todas partes, en todo el mundo. Los gobiernos están solapando la deforestación, el saqueo de materiales, de minerales, las minas a cielo abierto, el derrumbe de cerros, taponamiento de ríos, en fin, tanto. Cuando están, por ejemplo, en las selvas, que están quitando selva para hacer sembradíos de lo que están requiriendo otros países, y entonces tranquilamente, como la selva amazónica, las noticias hoy nos llegan ya casi de manera directa, instantánea, y estamos haciendo esto. Y entonces sí nos llama a reflexión esto de ver que exista un día, y que no nada más sea un día, que sea siempre, el ver qué estamos haciendo con Tlali, la tierra, esta nuestra casa, nuestro hogar, y esto que nos da todo, ¿no? De quien vivimos y del que formamos parte. Y ahí sí estoy de acuerdo con esa frase. Bueno, cuando van a los católicos y se echan ceniza en la frente y el Padre les dice: polvo eres y en polvo te convertirás. Bueno, no somos realmente polvo porque todavía no lo somos, pero sí seremos tierra, seremos parte de este planeta. Nunca nos vamos de él, siempre estamos acá. Estemos vivos o no, le pertenecemos. Y si estamos en un instante observando lo que vemos, es gracias a un milagro que se generó, que es el milagro de la vida. Pero nada más. Y
Me dicen que todavía no vamos a ir a un periodo de mensajes. Yo pensaba que ya, porque tiempo que está transcurriendo, pero bueno. Entonces estamos aquí. El otro, que también es un invento parece que hoy se están haciendo días para todos. Día de esto, día del otro, día de todo. Hay que conmemorar a todas las cosas. Y las cosas que valen la pena, pues sí hay que dedicarles por lo menos un día para reflexionar en torno a ellas. Pero que no se vuelva chunga para hacer un día de todas las cosas, porque no nos van a alcanzar los días, que son nada más 365. Entonces sí hay que ver. Y entonces se conmemora el día de ayer, le llaman el Día del Libro. El Día del Libro. Y qué bueno que le dedican un día a este elemento. Pero ahora sí vamos a un periodo de mensajes y regresamos a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando el Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Desde antaño hasta nuestros tiempos, el nopal ha sido una de las principales fuentes de alimentación. En la casa que usted vaya a diario anteriormente, le preguntaban, ¿qué hicieron de comer? Frijoles con nopal. Va a otra casa y le preguntan, ¿qué hicieron de comer? Arvejones con nopal. Entonces, a eso se basaba antes nuestros alimentos. Quelites, carne muy poca. De hecho, carne nomás los días domingos. El nopal es rico en nutrientes y brinda grandes beneficios a la salud, además de que ha sido una de las principales fuentes de ingresos para las familias de Tlaxcalancingo, siendo así que desde 1994 se celebra la Feria del Nopal. Pues el nopal tiene muchas propiedades. Entre tantas propiedades ayuda al control del sobrepeso, ayuda al control de la diabetes. Ya cuando el nopal ya está grande, da una especie, vamos a tomarlo así como una especie de moco. Y en esa especie de moco se juntan unos animalitos que se pueden juntar para teñir tela. En un nopal le pueden sacar infinidad de cosas. Su raíz también es muy curativa, que muchas veces pues no sabemos. ¿Sí? Yo lo aprendí por medio de un señor que es naturista, que sus raíces también se pueden hervir, se pueden tomar como agua de tiempo para normalizar la azúcar. XHSBE 107.1 FM. Chololan Radio. Con 750 watts de poder comunal, Transmitimos desde Tlaxcalancingo, lugar del venerable Pan de Maíz. Aquí se escucha tu voz. La voz de los pueblos. XHSBE 107.1 de FM. Chololan Radio. Otras voces, Otra historia. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. Haz un recorrido por la historia y la vida de Tlaxcalancingo, entre otras vivencias propias de nuestros pueblos, en compañía del profesor Raúl Chiquito. Escucha el Venerable Pan de Maíz,
Miércoles de 1 a 2 de la tarde por el 107.1 de FM. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues estamos aquí en Venerable Pan de Maíz y, como les decía, otro día que se inventan es para conmemorar el Día del Libro, que muy buenos, ojalá y fueran todos los días. Este elemento, pues esto que nos llena. Para que un libro pueda existir, pues tiene que primero que saber existir la escritura. La escritura no es otra cosa más que por medio de signos comunicar algo a otras personas, y para que se preserve este conocimiento, esto que estoy queriendo decir, esto que estoy diciendo, quiero que se quede grabado de alguna manera en algún lugar para generaciones que vienen, porque si nadie lo graba o nadie lo registra en algún lugar, pues se pierde sencillamente, como el conocimiento antiguo, muy antiguo, que se transmitía de boca en boca, de padres a hijos, pero pues no, muchos conocimientos pues se perdieron con el tiempo porque nadie los registró, hasta que la humanidad descubre que pues hay una manera de ir registrando esto. Primero lo hacían en tablillas de barro, como podían, luego en cueros, en fin, muchos materiales. Empezaron a buscar maneras de registrar, arrancarle colores a la tierra, tintas para pintar objetos y ahí escribir mensajes en esos tiempos en donde la escritura pues era ideográfica, o sea, se hacía por medio de imágenes para representar las acciones, los hechos, que fueron evolucionando poco a poco. Como fue evolucionando el lenguaje, fue evolucionando hasta que se inventa la escritura ideográfica, la escritura por signos, por símbolos, que representan sonidos, que ya es muy, muy acá. Y luego, pues los libros hechos a base de un material que se va a quedar ahí por mucho tiempo, el papel. O sea, escribir sobre papel y guardarlo, apilando hojas por hojas, y guardarlos, encuadernarlos, apilarlos, y ahí se queda el conocimiento. Y imagínense, pues antes se hacían a mano, o sea, había escribas, había escritores que iban escribiendo todo lo que algún sabio o algún conocedor de cosas les decía, y lo escribían a mano y ahí se quedaba. Y quien leía eso, pues aprendía, pero no se difundía fácilmente porque había gente a la que no le llegaba este conocimiento, bueno, esta facilidad de acceder a estos libros. Así fue por mucho tiempo en la antigüedad. En la época prehispánica, a estos libros se hacían a base también de papel de corteza de árbol. Los libros el papel se decía amatl, en náhuatl, amatl, y era pues la corteza de los árboles hecha en una masa, secada, en fin, todo ese proceso complejo que hasta hoy preservan en varios pueblos, sobre todo por ahí por Pahuatlán, este método de hacer papel, pues lo hacían, y ya encima de este papel pues pintar, escribir. En realidad la pintura no es otra cosa más que una forma de escritura, que es lo que se hacía aquí en la época prehispánica. Escribían encima de estos papeles y los iban guardando en largas tiras, que hoy les decimos códices, pero que ellos les llamaban
Amochtli, que quiere decir libro escrito y pintado, papel escrito, pintado y luego resguardado. Los resguardaban como una especie de biombo, así, de tal manera que cuando los querían leer nada más estiraban ese papel, se abrían y ahí estaba toda la información. Leyendo esta escritura, estos conocimientos, imagínense desde qué tiempo empezaron a escribir y a dejar constancia de lo que venían descubriendo. Todos los pueblos adquirieron conocimiento, descubrieron misterios de la tierra, de la naturaleza, del hombre, y lo vinieron registrando en lo que podían, pero sobre todo en los libros cuando apareció el papel, y lo fueron resguardando en todas partes. Cada pueblo, según como veía el mundo, como lo presenciaba, como lo observaba, así lo fueron haciendo. Y aquí sucedió igual. Los tlacuilos, tlacuilo quiere decir escritor o el que escribe, el que está escribiendo algo, el que está diciendo algo a base de pintar sobre el papel algo que sea comprensible para los demás, algo que los demás entiendan y que entonces pueda ser resguardado y sea pues un conocimiento que se deja para generaciones posteriores. Estos personajes especiales, los tlacuilos, además de saber pintar y tener este don, pues deberían de ser conocedores. Aunque muchas cosas, otro tipo de sabios les iban diciendo cómo hacerlo, ellos deberían de tener muchas nociones y mucho conocimiento de lo que les iban diciendo para interpretar, pintarlo y hacer que la gente lo entendiera. Y así se dejaron los registros. Lástima que cuando llegaron los españoles, pues barrieron con casi todo. Casi todo desapareció. Se perdió. Sobre todo porque dijeron, bueno, pues esto en lo que ustedes creen, pues no es cierto. Entonces vamos a tumbar sus pirámides, esos dioses que tienen, pues no son reales, esos templos, todo, vamos a destruirlo porque no. Y esto que tienen aquí escrito en estos papeles, pues tampoco es verdad, así es que vamos a quemarlos todos o destruirlos. Y es lo que hicieron. El obispo de Landa, ahí en Yucatán, hizo una pira gigantesca de códices y códices y códices de Amochtlis ahí quemándose, y él ahí viendo eso. Porque la Iglesia Católica pues tenía la verdad absoluta y nadie debería de osar contradecirla en absoluto. Y quien osara hacerlo, pues imagínense. Entonces, todo lo que no estaba escrito y no proviniera de la Biblia, no era verdad. Entonces, pues hay que quemar todo. Y grandes conocimientos, gran sabiduría se perdió cuando quemaron todos estos libros y códices. Después el propio obispo se arrepintió de haber hecho esto ya un tiempo después, pero cuando ya no había remedio. Y lo hicieron. Destruyeron al más no poder todo lo que encontraron a su paso, este conocimiento. Los que se preservaron, que fueron pocos, pues están resguardados incluso en el extranjero, porque pues aquí en México no hubieran sobrevivido. Después hubo escritos, códices coloniales que también pues fueron resguardados de alguna manera, que están ahí. Por eso sus nombres vienen de la persona que los resguardó. Por ejemplo, el códice Buturini, pues es Buturini el que lo resguarda y le da su nombre, o sea, que hoy conocemos como tira de la peregrinación.
y así tantos y tantos nombres extraños que tienen, como el Franz Meyer y tantos nombres raros que tienen estos documentos, estos códices, porque fueron ellos los que los preservaron, gente extranjera. Aquí en México no fueron resguardados. Después empezaron a llegar pues ya los libros con el nuevo conocimiento. Los libros, después de la conquista, llegan los libros de Europa con conocimientos, pero el libro principal que llega y que le llamaban el libro de los libros, pues es la Biblia. En esos tiempos la verdad absoluta estaba escrita, o sea, no había nada más que agregar al mundo, todo estaba explicado, todo estaba dicho, y cualquier pregunta que uno quisiera hacerse de las cosas del mundo, de la naturaleza, del hombre, estaba dicho en la Biblia. Entonces, tengo un interrogante, bueno, pues la respuesta está en la Biblia. Yo no tengo Biblia, pero hay alguien que lo leyó y que sabe, y entonces voy a preguntarle a él que me diga y que me explique por qué son las cosas que están sucediendo. Pero vamos a otro espacio de anuncios y regresamos aquí a la conclusión de Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Chololan Radio, XHSBE 107.1 FM. Con 700 watts de potencia. Aquí se escuchan hombres y mujeres nahuas del Valle Cholulteca. Un territorio ancestral que resiste para conservar y proteger su identidad ante la invasión inmobiliaria y turística. Chololan Radio. XHSBE 107.1 FM. Otras voces, otra historia. Es viernes y el cuerpo lo sabe. Deleita tus sentidos y goza de la música de los grandes exponentes. El sabor de la salsa, en compañía de tu amiga Patti León. Acompáñanos los viernes en punto de las 5 de la tarde y pide tus canciones. Y no reparo de lo que te haré. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz.
Bueno, retornamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y bueno, pues empezaron a llegar libros de todo tipo, desde la llegada de los españoles y ya en tiempos modernos, se empezaron a difundir porque surgieron imprentas que empezaron a hacerlos más prolíficos para que llegara más gente. Y así se abrieron escuelas, más gente tuvo acceso a ellas. Llegamos al siglo XX y se hace la educación, se instruye que la educación debe de estar para todos, estudiar libros y conocimientos pues orientados de cierta manera. Pero ya después, pues poco a poco el libre albedrío fue surgiendo y cada quien fue escogiendo la temática o el libro que quiera leer. Y yo agradezco mucho a mi madre que me metió en este mundo de la lectura por meterme a estudiar a secundaria, preparatoria y todo eso. Y empezaron a llegar a mis manos libros de todo tipo. Sobre todo me gustaron mucho los libros pues de la primaria, esos libros bonitos con esa mujer blandiendo una bandera. Todos los libros traían esa portada realmente, y luego el contenido realmente me parecían maravillosas, lo que se escribía. En la secundaria los libros que ya nos empezaron a dejar los maestros de cada materia también, pues te los bebías como conocimiento, libros de texto, de historia, de biología, en fin, a mí me gustaban. Y ya en la preparatoria, en la universidad, se hizo más amplio esto sobre todo, pero llegaron también el conocimiento de los libros que hablaban de un mundo que no teníamos acá, el mundo socialista, los libros del socialismo, del marxismo, todo ese tipo, el manifiesto del Partido Comunista, el Capital, en fin, tantos libros que me acuerdo que sí, no los teníamos, pero sí nos los rolábamos o nos prestaban los maestros, y libros que hablaban de economía, de filosofía, de todo esto, y lo que nos recomendaban comprar y leer y ver. Porque en ese tiempo empezaron a aparecer libros de escritores, los buenos escritores que yo considero que ya los sabía de más antes, pero surgen en esta época, por ejemplo, Poniatowska, Elena Poniatowska. Y pues uno va comprando sus libros y los va leyendo y se mete en el mundo que te está contando. Ese portento de la noche de Tlatelolco realmente, pues ese no se me olvida. Y los demás que siguieron, Hasta no verte, Jesús mío, en fin. Después los libros de ¿cómo se llama? García Márquez. Empezamos con 100 años de soledad y de ahí los que siguieron. El amor en los tiempos del cólera y todos los demás. Y los disfrutas, los lees, te causan placer estar leyendo y además metiéndote en un mundo que te lo están contando y tú te lo estás imaginando. Más y más libros que empezaron a llegar a mi poder. Luego folletos, libros. Una revista que yo recuerdo que compraba mucho y que traía muchos datos, muchos conocimientos, se llamaba Revista de Revistas, que abarcaba todos los temas habidos y por haber, en esos tiempos se decía, eran los años 70, y yo lo compraba cada mes, surgía esta Revista de Revistas. Otra que era Sucesos, que también lo iba comprando. Una colección de libros, de pequeños libritos que también empezaron a hacer, también eran, pues creo, semanales. La colección Duda, que abarcaron también muchos temas y que yo todos los iba comprando y los iba atesorando, los iba guardando. No eran tan caros, unos los leía y te traían todos los temas que podías tener, de música, de medicina, en fin, de todo. Te hablaban de sexualidad, que en esos tiempos pues no cualquiera te hablaba de eso, entonces tú pues leías y el conocimiento no se difundía más que en libros.
En la televisión no había programas, ningún programa cultural ni nada, en la radio menos. Entonces, pues no había más que los libros, o sea, no teníamos esto que hoy tenemos, internet y todo esto, Facebook y todo, no había nada. Todo estaba en los libros y en las revistas. Y entonces veías, los que les gustaba el conocimiento, las bibliotecas atestadas de chavos, las librerías. Yo recuerdo que me iba a meter a la librería de Sanborns y ahí me leía los libros. No los podías comprar, pero ahí los leías. Y te leías una parte, al otro día te leías otra parte y así hasta terminar. No te decían nada, o sea, estabas ahí leyendo. Y los que no, pues los ibas comprando, los ibas guardando, los ibas atesorando. También revistas con conocimientos. Los libros de Rius que empezaron a aparecer, primero fueron revistas, los supermachos primero y luego los agachados, que también abarcó muchos temas con sus personajes. Realmente, pues, te abrieron los ojos de todo tipo. Casi uno saboreaba el contenido, saboreaba el olor de la revista o del libro, de tenerlo entre las manos y meterte en el mundo en que uno entraba. Realmente un portento, pues todo esto. Recuerdo que coleccioné muchos libros, de los que compraba, de los que me prestaban. También cuando surgió el periódico La Jornada, también empecé a comprarlo, pues todos los días. Hice de un tambache de periódicos. De tal manera que cuando hicimos la primera biblioteca aquí en Tlaxcalancingo en la Casa de Cultura Nica Mocali, ahí fueron a dar todos mis libros y todos mis periódicos, junto con los demás miembros de la Asociación Cultural, en una casa que nos prestaron aquí don Modesto Toribio, en una casita que tenía. Ahí, un cuartito ahí, hicimos la biblioteca y ahí fueron a dar todos mis libros, todos mis periódicos. Y el gusto que me dio cuando se empezaron a perder, porque empezaron a desaparecer los libros, y eso quería decir que a alguien le interesó y se lo llevó. Y si retornó, pues quién sabe, la mayoría no retornaron, se fueron, se evaporaron. Tantos libros que hoy pues ni recuerdo bien su contenido ni lo que decían. Lo que sí recuerdo es que disfrutaba en el momento de estarlos leyendo y de tenerlos. Historias, en fin, tantas cosas que pasaron por mis manos. Y después, cuando llega mi libro, ese libro de gramática náhuatl, me sumerjo en ese mundo de la lengua náhuatl y después de todo su contenido y su filosofía. Y como aquí había poco contenido, entonces encontré en México una calle de libros de viejo, librerías de viejo, en donde había de todo. Y ahí me la pasaba, o sea, me iba de un día entero, nada más para buscar los libros, sobre todo con contenido de el pensamiento mesoamericano, prehispánico y sobre todo de lengua náhuatl. Y la historia, y todo lo que conllevaba esto. Y pues sí, fue mucho. Y también hizo otro tambache de libros, y junto con los otros que iba comprando, iba teniendo, porque nunca dejaron de surgir escritores y gente que escribía libros. Y nuevamente cuando se funda la biblioteca, ahora sí ya la biblioteca oficial de Tlaxcalancingo, pues ahí van a dar nuevamente todos los libros que tenía. Ahí los fui a dejar, ahí se quedaron. Las pocas veces que regresaba a la biblioteca, ahí los veía, pero últimamente pues parece ser que ya no están. Ya de esos tiempos para hoy pues ya no. Ya los libros que fui adquiriendo después los tengo en la casa ya como colección. Pero pues de todos esos que antes tuve, pues no entiendo qué destino pudieron haber tenido. Y bueno, de los libros se puede hablar tantas cosas, se pueden decir tantas, contar tantas historias,
meternos en los mundos mágicos que nos relataron. Pero pues por hoy, Venerable Pan de Maíz ha llegado a su fin. Agradezco mucho aquellos que me escucharon en este día, aquí en Chololan Radio, en la 107.1 desde Tlaxcalancingo, aquí en las cabinas de la radio. Y espero encontrarnos la próxima semana aquí. Si los hados del destino así lo quieren, estaremos aquí nuevamente. Que estén bien y buenas tardes. Hasta luego. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste? El Venerable Pan de Maíz. Nos encontramos la próxima semana.